Lectio Divina del 24 domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el texto y de haber elegido la frase que más nos ha gustado, ahora nos vamos a acercarnos un poquito al texto. Es un texto muy bonito, de contrastes, de realidades humanas. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que, en camino hacia Cesarea de Filipo, interroga a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos van a dar distintas respuestas de lo que la gente decía: Juan el Bautista, en fin. La gente apreciaba a Jesús, lo consideraba un enviado de Dios, pero el punto es que aún no lograba reconocerlo como el Mesías preanunciado y esperado por todos. Pero bueno, eso es lo que la gente decía. Pero Jesús da un paso más, un escalón más. Va a mirar a los apóstoles y les pregunta una vez más: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta es la pregunta más importante con la que Jesús se dirige directamente a aquellos que lo han seguido para verificar su fe. Era importante esta pregunta porque ellos habían sido llamados por Jesús, elegidos por Jesús, convivido con Jesús, habían sido testigos de los milagros de Jesús, habían escuchado 1,000 veces las predicaciones de Jesús.
Pues era importante su respuesta. Pedro, en nombre de todos, exclama con naturalidad: tú eres el Mesías. Una respuesta acertada, la mejor de las respuestas, sin duda la que Jesús esperaba. Y vemos que Jesús va a quedar impresionado con la fe de Pedro. Reconoce que esta es fruto de una gracia especial de Dios Padre. Y entonces viene allí algo interesante, porque después de esta gran revelación por parte de Pedro, viene un momento como curioso, porque Jesús va a hablarles de lo que les espera. O sea, va a ser abierto ante ellos y les hablará de lo que les espera en Jerusalén: su pasión, su muerte y su resurrección. Es cierto que para ellos el tema de la resurrección, de hecho, lo van a comprender después. El acontecimiento pospascual o el acontecimiento de la resurrección se va a entender después. Pero para ellos lo que no pudieron como en ese momento captar era la situación de la cruz, el padecimiento de Jesús. O sea, si ya ellos habían palpado lo que el pueblo no había comprendido, que Jesús era el Mesías, o sea, era lógico, humanamente hablando, que cómo creer que el Mesías tan esperado iba a padecer mucho, iba a sufrir mucho. Por lo tanto, al escuchar esto, el mismo Pedro, que acababa de profesar su fe en Jesús, se escandaliza. Dice el texto: llama aparte al maestro y lo reprende. ¿Y cómo reacciona Jesús cuando le dice: no, Señor, a ti no te puede pasar esto? O sea, ¿cómo puedes tú sufrir? ¿Cómo puedes tú vivir esta realidad? O sea, eso es imposible, eres el Mesías. A su vez increpa Pedro con palabras muy severas: aléjate de mí, Satanás. Tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Anunciando que deberá sufrir y ser condenado a muerte para después resucitar, Jesús quiere hacer comprender a quienes lo siguen que Él es un Mesías humilde y servidor. Él es el siervo obediente a la palabra y a la voluntad del Padre, hasta el sacrificio completo de su propia vida. Por esto, dirigiéndose luego a la multitud, Él va a declarar: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Fíjese, entonces, esto es muy bueno que lo entendamos y que comprendamos por qué Jesús hará esto con Pedro. ¿Y por qué? Porque quiere que entienda muy bien su misión como el siervo doliente. Seguir a Jesús significa acompañarlo en su camino, un camino incómodo, que no es el del éxito, de la gloria pasajera, sino el que conduce a la verdadera libertad. Se trata de realizar un neto rechazo de esa mentalidad mundana que pone el propio yo y los propios intereses en el centro de la existencia. Dirá el Papa Francisco: este camino lleva al final a la resurrección, a la vida plena y definitiva con Dios. Decidir seguirlo exige caminar detrás de Él y escucharlo atentamente en su palabra y en los sacramentos. Que la Virgen María, que ha seguido a Jesús hasta el Calvario, nos ayude a purificar siempre nuestra fe de falsas imágenes de Dios para adherirnos plenamente a Cristo y a su Evangelio. Bueno, pues así como que es lo que podemos comentar de manera general del texto, pero yo quisiera dar ahora un pasito, ya saben, como muy caserito, ¿verdad? Que hagamos como una aplicación un poco profunda, pero a la vez sencilla, de este texto que de alguna manera podría hacernos identificar a muchos clérigos, religiosas, laicos comprometidos en este camino que llevamos ya de conocer a Cristo, que no es un año, sino son muchos años de seguimiento. Creo que si nos preguntaran: oye, ¿desde cuándo conoces a Jesús? Pues podríamos decir, ¿no? Desde que iba al catecismo. Otros dirán: desde que fui catequista. Otros desde que entré al grupo juvenil. En fin, años y años y años y años.
Entonces, bueno, pues ¿por qué digo que aquí nos refleja a nosotros? Porque en este tiempo, fíjense nada más, un tiempo tan complicado, ahora con la despenalización del aborto y con el querer imponerla a fuerza la idea de género, y todas estas cosas que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Junto con el sincretismo religioso del culto a la muerte, la santería y todas esas cosas tan espantosas. Esa pregunta de que Jesús nos podría decir, ¿quién dice la gente que soy yo? Podríamos dar muchas respuestas, ¿no? Que Jesús es para muchos un banco, ¿no? Solamente cuando invierten y necesitan van y lo buscan. Para otros solamente es como un médico, cuando se enferman lo van a ver. Para otros es solamente como a quien culpar de sus desgracias, de sus malas decisiones. Para otros ni siquiera es tema de conversación, no quieren hablar de Jesús porque contradice su pensamiento, su ideal, niega la existencia de Dios, por lo tanto niegan a Jesús. No quieren saber nada de esto. Para otros Jesús es solamente ritualista, una exigencia de sacramentos. Para otros de otras profesiones, es decir, incluso dicen, pues es al que yo sigo, hasta se llaman cristianos. En fin, podría haber como muchas respuestas que a la vez son tan ambiguas, porque gente que dice que ve así a Jesús, pero en realidad apoya el aborto, apoya la idea de género, consulta los horóscopos, la santería, la muerte y estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es para ellos, para el mundo. Pero a ver, queridos laicos, queridos clérigos, queridas religiosas, para nosotros que llevamos tiempo, meses, años de conocer a Jesús, Jesús hoy te pregunta, y tú catequista, tu ministro, tu sacerdote, tu religiosa, tu obispo, tu laico comprometido, tu comunicador parroquial, tu servidor de la palabra, tu servidora de los enfermos, tu servidora de los pobres, en fin, ¿no? Tú de la vela perpetua, tu adorador nocturno, tú, ¿quién dices que soy yo? Entonces esa pregunta nos las hace a nosotros y probablemente tal vez vamos a dar una respuesta acertada como la de Pedro. Y vamos a decir, pues eres el Mesías, ¿no? Eres el Señor de los señores, eres mi Kyrios, eres el que me salvó de la oscuridad, eres quien me ha devuelto la vida, es el que me hace feliz, eres mi amigo, ¿no? Incluso algunos dicen, es mi chuchito, podrían dar respuestas así tan acertadas. Pero a ver, esa respuesta se mantiene, a ver, pues sobre todo a ver en los jóvenes, en los estudiantes, cuando tu maestro, tu novia, tus compañeros están de acuerdo con el aborto, ¿tú qué dices? ¿Defiendes la vida o te quedas callado? ¿O por salvar un estatus favoreces? ¿Qué haces ante la ideología de género? ¿La apoyas? ¿Qué haces cuando tienes alguna situación, a ver, un problema? ¿Qué haces? ¿Ves los horóscopos? Porque entonces el Señor te podría decir, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. A ver, para todos los demás, igual, en la edad que estemos, en la profesión que tengamos, a los momentos de los trancazos, de los problemas en el matrimonio, cuando tu matrimonio está en crisis y el Señor te pide fidelidad, el Señor te pide no divorciarte, no separarte, ¿cómo te mantienes? También
tú dices, es que yo no soy quien para sufrir, o cuando llega una enfermedad incurable, una enfermedad espantosa, ¿qué decimos? No, a mí no me puede pasar eso. ¿Por qué me está pasando a mí? Yo creo en ti, Señor. ¿Por qué? O cuando muere alguien de nuestra familia, renegamos. Ante los escándalos en la iglesia nos apartamos, dejamos de practicar, o también hemos condenado abiertamente a la iglesia, a los clérigos. Nos hemos vuelto sus jueces, ¿no? Sabiendo que también tenemos cola que nos pisen. En fin, se dan cuenta, el texto podría tener muchísimas aplicaciones. Damos una respuesta como Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres Chuchito. Pero a la hora de los trancazos, a la hora que el Señor nos pide ser testigos, a la hora en que el Señor quiere que caminemos por la cruz, ¿qué hacemos? Decimos, no, yo sí creo en Jesús, pero también apoyo el aborto. Yo también la idea de género. Pero voy con la santera, o yo que me hagan una limpia. Yo sigo creyendo que soy Géminis, Acuario. O yo reniego si tengo un problema. Yo no acepto mi realidad. Yo no soy fiel en mi matrimonio. Yo no me confieso. Yo, como muchos dicen, yo en un árbol. Pues si estamos aquí, entonces estamos actuando como Pedro. Y Jesús nos podría decir: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Ojo con eso. Eso es muy importante, muy importante. Por eso a veces nos podría decir, hay dichos muy feos para decir que no somos como coherentes. Y creo que más que nunca tenemos nosotros, hermanos, que ser coherentes en nuestra fe, saber que el Mesías padeció, sufrió y es voluntad de Dios, así también nosotros. El hecho de seguir al Señor, pues no somos estoicos o masoquistas, sino abrazamos el sufrimiento como algo salvífico, sabiéndonos inmensamente amados por Dios, protegidos por Dios, bendecidos por Dios, sin renegar, sin traicionarlo, sin traicionar nuestra fe, sin favorecer algo que contradiga el Evangelio, la vida. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos viviendo lo que en la última parte del Evangelio dice: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. Ese es el camino. Entonces, no el que el mundo nos ofrece, no el que todo el mundo cree, sino el que el Señor nos quiere. Seguir con Él, caminar con Él, renunciar al pensamiento del mundo y seguir aferrándonos a Él aún en las circunstancias difíciles y dolorosas, complicadas, conflictivas, de persecución, de miedo, de angustia. Seguir siéndole fiel. Y entonces, ¿saben qué viene como recompensa? Vamos a salvar nuestra vida. Pero si nosotros seguimos viendo un doble discurso, creemos, pero vamos con la muerte, con la santería. Creemos, pero favorecemos el aborto, la eutanasia, la idea de género. Creemos, pero cuando vienen los trancazos dudamos, reclamamos, nos queremos cambiar de religión o esas cosas. Entonces vamos a perder nuestra vida. Pues aquí la clave es dar la vida por el Evangelio y por el Señor. Es la salvación, ese es el camino. Así es que, pues hagamos un examen de conciencia hacia profundidad y pues reflexionemos. Entonces, quisiera terminar esta sencilla aplicación con algunas preguntas prácticas. Primera, ¿qué tan coherente soy en mi respuesta? ¿Reconozco a Jesús como el Mesías, no dejándome arrastrar por la mentalidad en contra de la vida, favoreciendo la idea de género, creyendo en el sincretismo religioso y esas cosas? A la hora de los trancazos, ¿sigo creyendo en Dios? Bueno, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer.
Siguiente pregunta es, sin caer en el estoicismo o masoquismo, ¿abrazo el sufrimiento desde la cruz con un sentido salvífico? Estoy consciente de que caminar con Jesús es abrazar la cruz y que a veces implica no siempre éxito, no siempre privilegio, sino a veces camino de cruz, de agonía, de sufrimiento, pero sabiendo que Dios nos ama o queremos tirar la toalla, queremos ya quitarnos la vida, queremos que nos hagan una limpia, renegamos de nuestra fe, queremos cambiarnos de religión, queremos divorciarnos, colgar la sotana, dejar de creer en Dios. Esa sería la segunda. La tercera, ¿qué tan dispuesta o dispuesto estoy para renunciar a todo esto y creer en el Señor y salvar así mi vida? Salvar en el sentido que va a ser Él el que me va a salvar, el Señor, no yo, sino Él, porque estoy renunciando a todo, aún en contra de mis criterios, de mis ideas, de la realidad que estoy viviendo. Bueno, pues ahí son cosas para reflexionar, para meditar. Así es que agentes de pastoral, religiosas, clérigos, tenemos algo así, una tarea grande y profunda, algo que hacer, algo que meditar. Espero que podamos dar respuestas sinceras y honestas, porque miren, a veces es fácil mirar los errores ajenos, pero qué difícil es mirarnos a nosotros mismos. El día que reconozcamos que hemos sido como Pedro, ese día vamos a dar pasos de santidad efectiva, vamos a ser más humanos. Así es que no tengamos miedo a decir, pues sí, efectivamente he sido un cristiano de doble discurso, no he abrazado la cruz. Creo que si ya nos reconocemos así, o he renegado de la fe, o si me he dejado llevar por la mentalidad del mundo, yo creo que ya estaremos dando un paso. Ahora sería bueno abrazarlo, ¿no? Abrazar el camino de la cruz, el camino que Cristo nos ha marcado, y entonces estaremos entrando o estaremos haciendo de nuestra historia de pecado una historia de salvación. Pues esperemos que estos elementos tan sencillos y tan modestos nos ayuden a preparar nuestra lección divina en los distintos niveles. Y si no fuera así el caso, pues que nos ayude a preparar el Evangelio del domingo que viene, ya falta poco. Ya desde ahora ir preparándonos, desde ahora ir rumiando el Evangelio, meditándolo. Desde ahora que el Evangelio vaya penetrando como espada de dos filos en nuestro corazón y que nos haga revitalizarnos, empezar y retomar nuestra vida. Bueno, pues los saludamos a todos, a la feligresía, a los amigos de otras parroquias, y que Dios los bendiga en la circunstancia en la que estén. Sigamos creyendo en Dios, Dios no nos abandona, Dios no nos deja. Oramos por ustedes, ustedes oren por nosotros, y gracias por seguir con nosotros, gracias por permitir que eso algo tan modesto pueda ayudarnos en nuestro camino cristiano. Pues que el Señor los colme de bendiciones, los llene de su santo amor y los haga muy, muy felices de parte del equipo de misiones que tan sencilla y modestamente ofrece este trabajo para todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Jesús, por haberte revelado como el Mesías Salvador del mundo, por darnos la oportunidad de conocerte, de amarte, y por medio de este amor, llevarte a mis hermanos, por todas las bendiciones que nos regalas en nuestras familias, por los momentos de alegría, y por habernos hecho hermanos por medio del bautismo. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdón, Señor, por no dar un testimonio de fe ante los hermanos, por ser una persona renuente a lo que nos pides, por buscar mi beneficio personal y no el de la comunidad. Por eso te pedimos perdón. Perdón, Señor.
eres el Mesías. Tú eres el Señor. Eres la luz que nos guía. Eres Jesús, nuestro amor. Eres de quien Juan habló. Eres el pan que da vida. Eres el siervo anunciado por el profeta Isaías. Eres por quien la vida perderíamos. Eres Cristo.